Pues una vez que en Photoshop sabemos utilizar las herramientas de clonar, tanto herramientas como la tirita, el parche o la herramienta de movimiento y por supuesto la herramienta de tampón de clonar, lo que vamos a hacer ahora es utilizarla en el retoque de una imagen antigua. En esta ocasión vamos a retocar esta imagen que, como veis, está bastante castigada, por un lado porque tiene muchas dobleces, pero por otro también porque debido a los elementos químicos, a los líquidos que se utilizan para el revelado de fotografía, no estaba bien sellada y lo que sucede es que esta foto amarillea, como podéis ver en las zonas que os estoy marcando con mi puntero. Entonces lo que vamos a realizar es un retoque fotográfico en la mitad de la imagen para que veáis el cambio que hay entre una imagen y otra. Como sobre todo aquí lo que hay son manchas y como aquí dobleces, para igualar un poco la tonalidad de toda la imagen, lo primero que vamos a hacer es modificar el modo de color, ¿vale? Lo vamos a pasar en una primera parte a escala de grises. Le voy a decir que efectivamente no quiero ningún tipo de información de color, la pasamos a blanco y negro. Y lo siguiente que vamos a hacer es esta imagen la vamos a duplicar, que aquí es donde vamos a ir realizando nuestro retoque. Y por otro lado vamos a crear una carpeta que la vamos a llamar también retoque, donde vamos a introducir mi imagen, que es donde la voy a retocar. Además de esto, nosotros el retoque lo vamos a realizar únicamente en el niño de la izquierda, por lo que seleccionando la carpeta vamos a seleccionar la mitad de la imagen, aproximadamente esto, y una vez que tengo seleccionada mi carpeta le voy a dar a la opción de máscara, de tal manera que si quito la visión de la capa de abajo, en esta capa ahora mismo vemos que no se ve absolutamente nada. Vamos a realizar por lo tanto todo nuestro trabajo sobre este niño. Bueno, pues vamos a empezar retocando la cara, ¿vale? Vamos a ir en este caso de arriba abajo. Lo primero que vamos a hacer es retocar esta zona de aquí. Como veis, el puntero que tengo ahora mismo es demasiado grande. Voy a utilizar un puntero menor, selecciono de aquí y vamos copiando texturas para ir eliminando toda esta zona. Importante que cada cierto tiempo copiéis. Para copiar, por ejemplo, la textura de aquí, recordar, presiono Alt, me aparece este dibujo que es como el de una mirilla, hago clic y ahora empezaría a copiar aquí, ¿vale? Aquí en esta pantallita negra siempre vais a ver los comandos que yo voy utilizando, ¿vale? Me he dado cuenta que, por ejemplo, si utilizo zona de aquí es mucho más oscuro y se notaba, por eso lo que he hecho ha sido coger ahora zonas de aquí abajo, ¿vale? Puedo utilizar con la herramienta de tampón, puedo utilizar también con la herramienta de tirita, ¿vale? Funciona en este caso prácticamente igual. Clico ¿vale? Esta es la herramienta, esta es corrector puntual para quitar, por ejemplo, manchitas de la piel, como puede ser esto. Fijaros, y voy quitando estas manchitas que están provocadas por un mal revelado. Luego, para quitar estas grietas tendría que utilizar la herramienta de pincel corrector o la de tampón que estaba utilizando antes, pero siempre copiando
con Alt donde queramos ir copiando esa textura nueva. Me voy a volver al tampón. Y lo que hacemos es ir copiando, ¿vale? Fijaros lo que sucede. Si yo copio desde aquí, tiro para acá, esta zona se me va a pegar aquí. Por eso es importante de vez en cuando volver a hacer clic con el Alt apretado. Volvemos a copiar y así vamos a ir retocando toda nuestra imagen. ¿Vale? Muy despacito, porque como ya os he dicho en varias ocasiones, el retoque necesita paciencia, ¿vale? Por nuestra parte. Es preferible ir haciendo en un principio las grietas más profundas y poco a poco ir luego reduciendo las grietas que sean menos profundas y por lo tanto que se noten menos. Aquí voy a aumentar un poquito el tamaño del tampón. Y siempre, súper importante que el tampón lo tengamos en dureza al 0%. ¿Vale? Siempre dureza 0%. ¿Para qué? Para que los bordes no se noten. Porque si ponemos la dureza que sea muy gruesa, lo que nos va a suceder es que esos bordes de nuestro pincel van a ser muy duros, como si tuviésemos un rotulador, ¿vale? Y nosotros lo que queremos es que los retoques que hagamos, como veis que ha sucedido aquí, pues apenas se noten, ¿vale? Sean siempre suaves. Incluso zonas que no tengamos muy bien definidas, es preferible a lo mejor incluso realizarlo cogiendo de dos zonas diferentes, ¿vale? O reduciendo la opacidad. Vamos a ir retocando toda la imagen. Y ahora cuando tenga yo la cara retocada, bien, pues voy a continuar retocando. En esta ocasión lo que vamos a retocar es esta zona de aquí. ¿Vale? Y entonces, esta zona de aquí, ¿cómo la vamos a retocar? Con el parche. ¿Vale? La ventaja del parche, como os enseñaba en el vídeo donde aparecen las sombrillas, es que cuando nosotros seleccionamos algo, esto funciona realmente como un lazo poligonal, ¿vale? Con lo cual lo que vamos a hacer es seleccionar justo esa zona en la que queremos que aparezca mi textura. La selecciono, la llevo para acá y veis cómo se ha copiado. Ahora ya nos va a resultar mucho más fácil esta zona retocarla, ¿vale? Voy a coger ahora esta otra zona y, por ejemplo, voy a coger por aquí.
¿vale? Este proceso lo podemos hacer varias veces. No hay ningún problema. Cuidado, eso sí, en determinadas zonas, porque veis, por ejemplo, si ese proceso lo hago aquí, lo que consigo es que este trozo de aquí se elimina absolutamente toda la textura. Entonces, por ejemplo, en zonas como esta, lo ideal es utilizar el tampón de clonar, en lugar de como en la cara, que lo hemos utilizado muy chiquitito, vamos a utilizar el tampón de clonar grande, pincho aquí, justo esa zona es la que quiero, y voy bajando para que se vaya copiando justo esa zona de ahí. ¿Vale? Y aquí hago lo mismo para que se me copie con la textura. ¿Vale? ¿Qué tengo que tener cuidado? Como habéis visto, pues que si copio, por ejemplo, ahí, yo sé que quiero empezar hacia acá y ahora ya hacia la derecha para que se copie esa zona con la textura perfectamente ubicada. Continúo por aquí y así iríamos retocando toda esta zona de la chaqueta. ¿Vale? Una vez que tengo la chaqueta, lo que voy a hacer es retocar esto de aquí. Vale, esta primera parte la retocaría en un primer lugar, igual que hemos hecho con esa zona de la chaqueta, ¿vale? Es decir, así, incluso lo puedo hacer un par de veces para que se me copie bien esa zona. Y luego lo que tengo que hacer es copiar texturas para este escudo, que fijaros que aquí tengo texturas que me van a servir. Entonces, ¿yo qué os aconsejo? Pues que, por ejemplo, del escudo copiéis esta zona, hacéis un control C, voy a hacer un control V, fijaros que se me pone aquí y me lo traigo a esta zona de aquí para que con un control T, que es de transformar, ubico bien mi escudo y ahora simplemente con la goma de borrar voy a borrar aquellas zonas que no me interesen. Y el resto del escudo lo que tengo que hacer ahora con un poquito de paciencia es irlo retocando. ¿Vale? Poco a poco vamos retocando absolutamente todo hasta que llegamos a tenerlo así. Fijaros cómo ahora tengo la mitad de la imagen retocada, que es la de la izquierda, y la mitad de la derecha sin retocar. Bueno, pues así tendríamos nuestra imagen totalmente retocada. Lo guardo, importante guardarlo siempre. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a dar color a toda esta ilustración, ¿vale? Para eso lo que voy a hacer es crearme una capa nueva que la voy a denominar color, ¿vale? Y aquí lo que voy a crear, lo primero de todo, es un trazado para todo el fondo. Bueno, pues lo que voy a hacer es voy a seleccionar la herramienta de pluma que ya hemos utilizado en Illustrator. En vez de dejarla como trazado le vamos a decir forma, aunque lo que creemos va a ser un trazado que va a aparecer aquí, lo vais a ver luego. Y claro, si yo empiezo a realizar mi trazado en este color de relleno amarillo y aquí vemos que mi modo de imagen, modo de color es gris, lo que yo vaya a generar aquí
se va a generar de color gris porque está en escala de grises, con lo cual lo primero que tengo que hacer en mi imagen, que luego vamos a quererla imprimir, es que el modo de color sea CMYK, ¿vale? Le vamos a dar aquí a color CMYK y os va a aparecer esta alerta. Esta alerta que os está diciendo, oye, ¿quieres acoplar las imágenes? Es decir, que todo esto pase a ser una sola imagen, o quieres mantener las capas, que es justo lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos que las acople. Le decimos que no queremos acoplar. Este es el perfil de color que yo en mi caso tengo configurado, ¿vale? El que tengáis me parece bien. Entonces, como nosotros solamente estamos retocando la imagen de la izquierda, no estamos retocando todo el niño, el trazado que vamos a realizar solamente va a afectar a medio niño, ¿vale? Entonces, voy a empezar a realizarlo por aquí para que, bueno, si en algún momento quiero echarlo más hacia la derecha, lo tenga. Entonces, importante, para que el siguiente manejador no me afecte, tengo que pulsar la tecla Alt, ¿vale? Es decir, aquí en el punto azul presiono Alt. Que veo que me está molestando esto amarillo, que es el color del relleno, me vengo aquí y clico en sin relleno. El relleno ya se lo daré yo luego, ¿vale? Pero así voy a trabajar muchísimo mejor. Clico aquí otra vez en Alt para que no me afecte en el siguiente punto. Clico aquí. Aquí vuelvo a clicar en Alt y voy realizando tranquilamente todo el trazado de mi ilustración. Vuelvo a clicar aquí. Vamos a hacer la cabeza. ¿Por qué no realizo esto con una herramienta de selección de píxeles como puede ser la varita mágica o cualquier otra? Pues por algo muy sencillo. Si yo hiciese esto con la varita mágica, lo que me va a suceder es que todos los píxeles que tiene esta imagen con la varita mágica se seleccionarían, con lo cual una vez que yo fuese a colorear mi imagen, lo que sucedería es que de repente mi imagen aparecería totalmente dentelleada, es decir, con la sensación de que se le han metido pequeños bocados a mi imagen en determinadas zonas, ¿vale? Porque van a aparecer todos los píxeles y eso no es lo que yo quiero. Utilizar la herramienta del trazado, es decir, de la pluma, al principio os va a resultar un poco incómoda, ¿vale? A mí también me ha pasado cuando empecé, pero vais a ver que como es tan perfecta, una vez que cojáis soltura a la hora de utilizarla, vais a realizar todo con bastante rapidez y, lo más importante, con mucha precisión. ¿Vale? Vamos a ir realizando todo este proceso, que es toda la parte exterior, que es lo que vamos a utilizar como fondo.
y una vez que tengo el fondo por aquí, pues selecciono la parte exterior. ¿Por qué? Porque realmente el resto no va a aparecer porque lo tenemos enmascarado. ¿Vale? Le doy esta zona de color y ahora aquí en el relleno le voy a decir, por ejemplo, que lo quiero de color azul. Vale, ahora mismo se ve esta zona. No me importa, ¿vale? Ahora luego ya veréis por qué. Me vengo para acá y teniendo seleccionado esta capa de aquí, la capa de forma, aquí está bien que tengáis puesto excluir formas superpuestas por si quiero hacer en algún momento algún agujero tipo donut, ¿vale? Fijaros cómo teniendo seleccionada la capa de forma, yo simplemente lo que estoy haciendo aquí es añadir una zona nueva. Si en algún momento queréis modificar algún punto, como estoy haciendo yo ahora, presionáis la tecla de comando. Si utilizáis Mac y si utilizáis PC, control. Vais añadiendo los puntos. Que os equivocáis, control Z. No hay ningún problema y otra vez volvéis a hacerlo. Y acordaros, para hacer que no funcione un manejador, presionamos la tecla Alt. Cierro mi trazado y ya tendría este fondo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que nosotros aquí tenemos creado una máscara. Vamos a continuar haciéndola. Con comando os va a aparecer como un cuadradito punteado. Hago clic. Veis que se me selecciona justo lo que yo aquí tengo enmascarado. Selecciono ahora la carpeta color. La clico y ahora también la tengo enmascarada. Muy bien, pues vamos a continuar. Coloreando nuestra imagen. Vamos a colorear ahora la corbata. El inicio para colorearla es exactamente lo mismo. Selecciono la pluma, verifico que pone forma, en mi caso le voy a decir que sin relleno para que no me estorbe a la hora de dibujar y voy a colorear ahora, por ejemplo, esta zona de aquí, ¿vale? Exactamente del mismo modo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Cada vez que quiero hacer que un manejador no afecte al punto siguiente, presiono Alt. Y luego ya pincho y arrastro para ir generando cada uno de los manejadores que afectan en cada nodo para poder crear vectorialmente esta forma. Vale, pues yo en mi caso, por ejemplo, le voy a dar este color y ahora sí me voy aquí a las capas y esto que son los modos de fusión le voy a decir que multiplicar. Con esto que consigo, que en vez de quedar totalmente plano, lo que estoy consiguiendo es que se vea la textura que hay por debajo. De tal manera que, fijaros, la imagen quedaría así.
Bueno, pues voy a empezar a colorear todo lo demás. Y por último, vamos a hacer la coloración del escudo. Bueno, como podéis ver, ya he realizado el trazado de la chaqueta y le he dado color. ¿Vale? Y fijaros cómo por aquí se está tiñendo también de color el pañuelo, que no debería. ¿Vale? Ahora vamos a solucionar esto. Lo siguiente que os quería explicar es que vieseis cómo mi chaqueta, por ejemplo, no está hecha totalmente a la perfección por los laterales, ¿eh? Es decir, si me vengo por aquí, hay trocitos donde se sale un poquito. ¿Qué sucede? Que yo a mi chaqueta sí que le tengo dado el modo fusión de multiplicar, pero al fondo no. ¿Vale? El fondo es una capa normal, con lo cual cuando yo le doy la visualización al fondo, esas zonas que a lo mejor a mí se me habían escapado un poco, pues veis como aquí, al poner el fondo por encima en modo normal, se soluciona. Luego, cualquier trazado que tengamos hecho, que por eso he dejado por aquí esto en blanco para que veáis cómo podemos corregirlo, ¿vale? Cualquier trazado que tengamos hecho, como en este caso es el fondo, si yo tengo seleccionada la herramienta de pluma y yo ahora, por ejemplo, decido modificarla aquí, porque este punto aquí veo que me está llegando una zona gris que no me gusta, ¿vale? Sucede lo mismo aquí. Puedo ir modificándolo y alterándolo sin ningún problema, ¿vale? Es decir, cualquier punto que yo utilice con un trazado lo puedo modificar sin ningún problema, cosa que no sucede si esto, en vez de colorearlo con la pluma, lo hubiera coloreado con la varita mágica y por lo tanto esto fuese selección de píxeles. ¿Vale? Entonces, esas son dos cosas que son bastante importantes y que tenéis que tenerla en cuenta, porque si yo esta selección lo hubiera hecho con selección de píxeles, recordad que yo esto en ningún momento hubiera podido modificarlo aunque yo hubiera querido. ¿Vale? Entonces, la gran ventaja es que yo ahora todo esto lo puedo modificar como yo necesite. ¿Vale? Veis como yo por aquí, por ejemplo, decido que esto vaya así. Vale. Esto es bastante sencillo. Es tedioso porque, por ejemplo, toda esta zona de aquí pues lleva su tiempo, pero se hace de una forma bastante sencilla. Entonces, os decía, aquí hay justo dos elementos que no deberían de estar coloreados de azul. Uno de ellos es el pañuelo del niño. Fijaros, cuando yo selecciono la herramienta de pluma y estoy aquí en la chaqueta, mi capa chaqueta, aquí arriba del todo me aparece cómo quiero que funcione mi trazado. Si yo le digo, por ejemplo, excluir formas superpuestas, que es justo lo que quiero que suceda ahora, le voy a dar aquí a excluir forma superpuesta, y yo empiezo a dibujar el pañuelo, vais a ver cómo una vez que llego aquí abajo se está dejando de ver esta forma superpuesta y se está agujereando como si fuese un donut. ¿Vale? De tal manera que yo ahora mi pañuelo sí que lo tengo de color blanco. Y lo mismo voy a hacer con mi escudo este que tengo, que es como un escudo de aviación. ¿Vale? Lo que voy a hacer es pintar por aquí encima. Bueno, pintar no, voy a redibujar mi escudo.
¿Para qué? Para que luego ya con el pincel lo que voy a hacer es dibujar justamente los colores que yo quiero que vayan donde el píxel. ¿Veis cómo se va, como si dijésemos recortando? Esta zona. A ver, porque yo creo que esto debe de venir aquí. Ahora sí. Y como siempre guardamos. Y ahora ya tengo ese espacio destinado a mi escudo. ¿Vale? Mi escudo lo vamos a colorear, os estaba diciendo, con el pincel. ¿Por qué? Porque trazarme esto con el pincel, o sea, con la pluma, es un poco absurdo y así incluso le podemos dar luego a otras zonas otros colores. Igual que con las formas, nos hace falta crear una capa o tener pulsada la carpeta para que se vayan creando capas nuevas. En el caso del pincel, obligatoriamente le tengo que decir aquí crear nueva capa. Una vez que lo tengo, el pincel, voy a seleccionar un amarillo que tienda un poco a un dorado, ¿vale? Que es el color que voy a querer que sea esto. Fijaros, aquí en el pincel, bueno, pues el tamaño y la dureza y demás, como yo necesite. Aquí sí que le voy a dar un poquito de dureza y un poquito más pequeño, así. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que si yo empiezo a dibujar así, no estoy viendo realmente lo que hay por debajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la capa, o mejor dicho, el modo de fusión que estoy utilizando es un modo de fusión normal. Recordad, le tengo que dar a multiplicar para que adquiera todos los matices que tengo en la capa de abajo. Y ahora sí, voy a empezar a colorear esto por aquí. Despacito, si os vais fijando, voy haciendo primero todo el exterior para que ahora cuando llegue al interior me resulte mucho más sencillo. Vale, esto por aquí. Voy a ampliar bien. Y ahora yo quiero colorear únicamente esas aspas, con lo cual voy a disminuir un poquito más el pincel. Porque quiero únicamente ese simbolito. Vale, pues ya tendría toda la parte de la chaqueta. Volvemos a guardar y lo siguiente, por ejemplo, que podríamos colorear es la piel, si queremos. Hasta aquí, la verdad es que por mí yo creo que queda bastante chula la imagen. Pero es verdad que muchas veces cuando retocamos una imagen nos solicitan no solamente que esté coloreada la ropa, sino que además esté coloreada la piel. Yo los pantalones en este caso sí que los quiero dejar en gris, porque bueno, los niños por entonces solían llevar los pantalones grises y era únicamente la chaqueta lo que se modificaba de color. Entonces, lo que voy a hacer, aquí esto le voy a llamar escudo, ¿vale? Para no perder las capas. Y voy a crearme una capa nueva
que va a ser una capa de forma, con lo cual si es capa de forma no me hace falta crear capa como tal, me la va a crear ahora automáticamente, teniendo siempre y cuando tenga seleccionada la carpeta, ¿vale? O una capa que no sea forma. ¿Por qué? Porque si tenemos seleccionada una carpeta que es forma, que son las que tienen este iconito, vamos a empezar a dibujar ahí encima y eso no es lo que nos interesa. Entonces, para asegurarnos, seleccionamos la carpeta de aquí arriba, tenemos nuestra pluma seleccionada y lo que voy a hacer es dibujar mi pelo aquí. No me importa que nos asomemos, ¿por qué? Porque por encima va a ir la capa que hemos hecho como fondo, con lo cual por aquí podemos venir incluso hasta aquí. ¿Vale? Voy a hacerlo así. Luego ya veréis cómo no es necesario perder tiempo en eso. Hay que siempre optimizar nuestro tiempo y esta es una buena forma de hacerlo. Ya hemos gastado tiempo pintando el fondo, pues ahora no hace falta que gastemos tiempo otra vez realizando esas formas. Vamos por aquí, generando el cuello de la camisa. Generamos esto de aquí, por aquí igual me voy a salir porque no me hace falta. Me hace falta esto de aquí, que es por donde viene el pelo. ¿Vale? Y esto le vamos a dar un tono de piel. Fijaros que aquí tengo bastantes tonos, ¿vale? Este yo creo que va a ser demasiado oscuro, pero si le bajamos un poquito la opacidad, pues le va a dar ya un tono de piel bastante agradable. Por aquí abajo, en este trocito de mano, hay un poquito de piel, ¿vale? Que también vamos a dibujar teniendo esto seleccionado y acordaros, siempre aquí excluir formas superpuestas. Vamos a hacer la forma del guante. Y ahora ya tendríamos nuestra cara coloreada. ¿Qué sucede? Que aquí es por donde nos hemos salido, pero recordar que tenemos la capa de fondo, que el modo de fusión es normal, con lo cual al ponerla sobre la otra capa tendríamos esto ya recortado. Vale. Vamos a recortar los ojos, que si no parece que estamos enfermos, ¿verdad? Para que el fondo del ojo sea blanco, entonces seleccionamos la capa que yo aquí voy a poner piel. Venimos aquí, seleccionamos la pluma y vamos a recortar el ojo. Estamos haciendo la forma del ojo para que ahora, una vez que se cierre el trazado, vais a ver cómo el ojo aparece. Vale. Algo que nos puede suceder que es que de repente hemos dibujado el ojo sin querer, no habíamos seleccionado la capa. Seleccionamos la capa piel. Aquí no le decimos que nueva capa, sino excluir formas superpuestas. Ahí ha estado mi error. Vamos a guardar.
Y teniendo la capa seleccionada, empezamos a dibujar. ¿Veis? Y va apareciendo de repente el ojo, porque al dibujarla encima y decirle aquí la opción de excluir formas superpuestas, lo que hacemos es restar lo que tengo por encima, ¿vale? Vamos a restar ahí, vamos a restar el otro ojo. Y lo siguiente sería recortar también la zona de los dientes. Fijaros cómo tengo ahora mismo ya al niño bastante bien recortado. Aquí veo que tengo algún error en el fondo. Bueno, pues como es un trazado, lo puedo corregir, como os he dicho antes. Selecciono la pluma, ¿vale? Y únicamente lo que tengo que hacer es ese trazado, seleccionarlo y modificar lo que necesite. Si es que lo creo oportuno, que por el contrario prefiero no hacer nada, bueno, eso ya va a estar en mí, ¿vale? Que es lo que yo quiera realizar con el trazado. ¿Vale? Si quiero retocar eso, lo retoco. Más cosas que podemos hacer, pues fijaros. Yo, por ejemplo, lo que veo es que el pelo sí que se nota que no es blanco blanco, o sea, que no es blanco y negro, que es blanco y negro y que no está en un color vivo. Entonces, voy a colorear el pelo, ¿vale? Y para eso sí voy a hacer una capa nueva, recordar. Selecciono la carpeta para que no haya problemas de que se me una a otro trazado que ya exista. Y en mi caso, bueno, pues lo vamos a ir realizando el trazado por aquí. Por aquí, repito, me da igual. ¿Por qué? Porque tengo por encima una capa de color con el modo de fusión normal. Y el color que le voy a dar al pelo, pues efectivamente va a ser negro, pero va a ser un negro que tienda un poco azul, ligeramente. Esto no lo nota la gente, pero sí que queda mucho mejor. ¿Por qué? Porque el negro de forma natural tiende azul. Y ahora le vamos a quitar opacidad.
Ahí. Vamos a ampliar la zona. Fijaros, si ahora comparo uno con otro, ¿no? Pues queda mucho mejor. Pero incluso lo vamos a bajar un poquito más de opacidad porque igual queda exagerado. Ahí. Vale. Por mí así estaría perfectamente. ¿Podemos seguir metiéndole detalles? Sí. Podemos darle color, por ejemplo, a la cadena. Podemos darle color por aquí en la Biblia, que imagino que sería lo que tenían. Vamos a darle color, por ejemplo, a la cadena. Añado una nueva capa. Aquí voy a poner que esto es la cadena. Y vamos a coger exactamente ese mismo color, pero lo vamos a poner un poquito más claro. ¿Vale? Y voy a empezar a dar color por aquí a la cadena. Pero la voy a poner aquí abajo. Es decir, por encima el fondo y la cadena aquí abajo. Vale, le voy a ir dando color y aquí en lugar de normal le voy a decir multiplicar. Voy a ampliar un poquito el tamaño del pincel. Así voy más rápido. Si trabajáis en lugar de con un ratón, con un lápiz óptico, como hago yo, pues este tipo de retoques lo haréis muchísimo más rápido. Porque al final es como si estuviésemos coloreando con un lápiz. ¿Vale? Esto por aquí. Y el Cristo que hay aquí también le voy a dar yo creo que un poquito de color. Lo que me estoy dando cuenta es que la chaqueta por aquí no está bien. Bueno, pues selecciono la chaqueta. Veis que automáticamente se me selecciona ese trazado y lo que voy a hacer es modificar los nodos. Así sí. Vale, yo creo que queda mucho mejor. Y ya, pues por tener un detallito más, voy a poner aquí Biblia. Y por ejemplo, estos pequeños detalles les voy a dar un color azulito que pega un poco con todo lo que estaba haciendo hasta ahora. Y voy a hacer aquí multiplicar. Y así todo lo que aparece como gris va a aparecer en un tono azul. Y ahora ya sí tendríamos el retoque de imagen
Fijaros la diferencia de esta retocada y además coloreada a esta sin retocar.